Bueno, muy buenas tardes. Sí, ya estamos en buenas tardes. Nuevamente, muy bienvenidas, bienvenidos. Me alegra mucho ver que estudiantes siguen aquí, porque a veces, bueno, la vida hace que unos salgan, otros entren, pero me alegra muchísimo, porque esto es para ustedes principalmente y para quienes están desde sus casas, desde sus oficinas, desde tantos lugares también viendo esta transmisión. Continuamos con el lanzamiento de una investigación que tomó 20 años y cuya publicación ha sido editada internamente por nuestra facultad gracias a los apoyos de la Dirección de Investigación Creación. Este libro, y les invitamos a todos a leerlo, sintetiza muy bien esto que les voy a contar, relata la historia de Raúl Morales Miranda, quien a mediados de 1939 partió desde Antofagasta para conocer el mundo, ¿no? Cuando uno le dice a usted, conozcan el mundo, viajen, interpreten, busquen historias, etcétera, como muchas de nosotras, sus profesoras y profesores, lo hemos hecho a lo largo de la vida. Bueno, así pasó con Raúl Morales Miranda. Pero fue justo cuando empezaban uno de los momentos más críticos en Europa. Esa Europa que sigue siendo una Europa sustentada, ¿cierto?, levantada en la sangre, ¿no? Bueno. En medio de este viaje fue capturado por un buque alemán y llevado a campos de prisioneros en plena Segunda Guerra Mundial. Las páginas de este libro, reporteadas e investigadas por el profesor Patricio Jara, son un material inédito para comprender un episodio desconocido en una etapa crucial en la historia del siglo XX. Y se inserta también en una escuela, ¿no?, de ir rescatando personas que han tenido historias similares y que de alguna manera nos entregan parte de las identidades de lo que somos en este país. Patricio Jara es profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, cuyas crónicas y reportajes han aparecido en medios nacionales e internacionales como El Mercurio, The Rolling Stone o National Geographic. Fue editor de Ediciones B Chile y ha obtenido premios como el del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en 2002 y el Premio Municipal de Literatura en Santiago en 2014. Sus libros han sido publicados en distintos países, incluyendo su más reciente obra, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Presentan este libro, mis queridísimos, Claudia Lagos y Eduardo Santa Cruz. Claudia Lagos es doctora en Comunicaciones y Medios por la Universidad de Illinois, magíster en Estudios de Género, mención en Ciencias Sociales y periodista en la Universidad de Chile. Es editora en Comunicación y Medios y editora asociada en Journalism Studies. Además, es coautora de Campo en Obras y editora de El Diario de Agustín. Eduardo Santa Cruz es posgraduado en Comunicación Social en el Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina, CIESPAL, Ecuador. Les invito a seguir sus redes sociales, CIESPAL, para que se den cuenta del tipo de comunicación que nos interesa también que ustedes vayan aprendiendo con esa densidad crítica sobre América Latina. Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Ciencias Sociales en el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. Ha publicado diversos libros, también invitarles a leer, como La prensa chilena en el siglo XX, Prensa y sociedad en Chile, siglo XX, Un periodismo cortesano, Prensa y sociedad en el Chile del siglo XXI, que son claves para comprender la historia del periodismo, las clases sociales, el poder, etcétera, en este país. Damos inicio entonces a este lanzamiento y les dejamos ahí con Claudia Lagos y Eduardo Santa Cruz la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha cuando mi querida Jimena Po dijo, los invito a seguir las redes sociales? Pensé que estaba hablando de las redes sociales del profesor Santa Cruz, que no eran, son las de CIESPAL. Influencer Santa Cruz, déjale. Bueno, gracias a todos y a todas por estar en este precioso auditorio José Carrasco Tapia con los queridos amigos Patricio Jara y Eduardo Santa Cruz. Estuvimos inventando cómo hacer esta presentación de este libro, que yo estoy muy contenta de que nos haya invitado Patricio a comentar este libro. Es un honor. Quería hacer unos pequeños apuntes en este proceso, como esto es sobre historia, es sobre periodismo, sobre Para las Prensas. Quería hacer dos apuntes antes de darle la palabra al profesor Santa Cruz, que tienen que ver con el panel anterior, con la conversación con nuestra Premio Nacional de Periodismo Delia Vergara, y recordar
e invitar luego, recordar primero que, bueno, que Paula es un hito fundamental, 80.000 ejemplares, hoy día no hay nada que venda 80.000 ejemplares, pero también quería ubicarla en una trayectoria más larga en la historia de Chile, donde hay una tradición muy importante sobre producción de revistas, de diarios, de panfletos, de mujeres feministas, femeninas, de mujeres para mujeres, por mujeres para mujeres, que arranca a fines del siglo XIX y se mantiene durante todo el siglo XX y hasta ahora, dentro de lo cual Paula evidentemente es un faro, pero ahí están los periódicos feministas obreros de inicios del siglo XX, mujeres llamando al voto y a liberarse en 1906, así que, y luego la invitación que quiero hacer a partir de esto es que el profesor Santa Cruz dicta un electivo sobre revistas femeninas, feministas de mujeres, para mujeres, por mujeres, sobre mujeres, que es un electivo de formación especializada. Así que los invito, no muchos porque tienen cupo, ustedes saben que los electivos tienen cupo, así que con este apunte histórico para continuar esta conversación más larga, quiero darle el paso al profesor Santa Cruz, que evidentemente quiere usar el podio. Así que, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Quiero estar en el podio porque traigo un texto, por comodidad solamente, ¿no? Bien, este es comentario libro sobre el texto de Patricio Jara, Morales Miranda, un chileno en un campo de concentración nazi. Agradezco la confianza del autor al ofrecerme la posibilidad de hacer este comentario, y empezaré con una conclusión. Este libro merece ser leído, más aún debería ser leído. Hay una serie de razones que pueden sustentar este juicio. A continuación esbozaremos brevemente algunas de ellas. La primera de ellas es que la historia que narra se enmarca en uno de los más trascendentales fenómenos ocurridos en el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, la que ha recibido miradas generalistas, preñadas de lugares comunes más o menos interesados en distintos lenguajes, géneros y formatos producidos por la industria cultural. Una de estas es la visión uniforme de los campos de concentración que conformaban en la Alemania nazi una red cuyo centro estaba en el orden totalitario donde habitaba la araña fascista. En dicha red hubo desde 1933 en adelante prisioneros políticos, dirigentes sindicales, integrantes de minorías, homosexuales, gitanos, artistas e intelectuales, y la creciente masa de judíos llevados a lugares especiales y específicos como fueron los guetos y los campos de exterminio. Comenzada la guerra, comenzaron a llegar también combatientes prisioneros de guerra, primero de los países occidentales, ingleses, franceses, belgas, por ejemplo, y luego orientales, en especial rusos, y con ellos otros que no eran combatientes, como los tripulantes de barcos mercantes, capturados por la flota alemana. Entre ellos estaba el protagonista de este libro, joven que salió desde Antofagasta a recorrer el mundo. No se debe dejar de mencionar a las masas de trabajadores forzados de los países ocupados llevados a Alemania a trabajar en un régimen de esclavitud. Por lo tanto, la noción de, comillas, campos de concentración, cierre de comillas, resulta demasiado genérica para absorber dicha heterogeneidad y multitemporalidad de aplicación de limpieza étnica basada en una concepción de mundo racista, supremacista y discriminatoria. En segundo lugar, el libro que comentamos se introduce en la cotidianidad de esas vidas esclavas y describe el derrotero que habría seguido la existencia del chileno Morales Miranda, por lo menos hasta que dentro de su historia, nuestro autor de Marras se encuentra con otra historia, que al menos contradice en parte la anterior, cuestión sobre la que no ahondaremos por razones obvias. Es uno de los atractivos que esperan a los lectores. Valga solamente decir que el intento de esta obra de introducirse en los hechos del pasado para recrear y dar sentido a esa cotidianidad implica una operación especialmente difícil que el autor sortea con pericia. Comillas, lo cotidiano es lo humilde y lo sólido, lo que se da por supuesto, aquello cuyas partes y fragmentos se encadenan en un empleo del tiempo, y esto sin que uno, el interesado,
tenga que examinar las articulaciones de esas partes. Es lo que nos lleva a fecha. Es lo insignificante, aparentemente. Ocupa y preocupa, y sin embargo no tiene necesidad de ser dicho. Cito a Henri Lefebvre, libro La vida cotidiana y el mundo moderno. Por otro lado, y siguiendo a Gramsci, cito La filosofía de Benedetto Croce y el materialismo histórico, editado en 1975, lo cotidiano es el espacio regido por el sentido común. En tanto, uno de los grados o niveles en que se manifiesta la ideología constituye su rasgo más fundamental y característico el ser una concepción de mundo disgregada, incoherente e incongruente, incluso en cada cerebro, dice el autor. Conforma la posición social y cultural de las multitudes, para los cuales constituye su única filosofía de vida. Son fragmentos abigarrados y heteróclitos de explicación de la vida, que asumen el carácter de lo natural, de aquello que no tendría ni necesitaría explicación, que es porque es. La recreación del pasado desde la vida cotidiana, por más trágica y terrible que ésta sea, como ocurre con la narrada en este libro, se sitúa en ese terreno, y por ello la labor periodística resulta particularmente idónea para ver más allá de lo evidente o de lo que se fue anquilosando y consagrando como versión oficial con el paso del tiempo. Una tercera razón que motiva la lectura del libro es su género. Producto de la transformación que vivió la prensa occidental desde mediados del siglo XIX, los géneros satisfacen en la actividad periodística una necesidad inmediata y urgente, que es la de facilitar el trabajo colectivo. Cuestiona la base del surgimiento de un profesional específico, el periodista, diestro en el manejo de técnicas de selección y producción de informaciones. Aparecen los géneros no solo como instrumento de construcción textual estandarizada, sino también, entre otras funciones, como mecanismo impulsor de la división del trabajo intelectual dentro del diario o revista, luego radio, televisión, etc. Y con ello de la especialización profesional. La empresa periodística como estructura productiva moderna requiere de los géneros como moldes básicos en los cuales volcar la materia prima. Los hechos convertidos en acontecimientos y estos en noticias. Cito a Miquel Rodrigo Alsina, texto La construcción de la noticia. La plena consolidación de los géneros periodísticos, así como el desarrollo de una estructura colectiva de producción de noticias, fue parte de un proceso que en el caso de nuestro país es posible advertir ya desde las últimas décadas del siglo XIX, en una dinámica compleja de relaciones entre el campo literario y el campo periodístico en formación. En ese marco emergió un género que es la crónica, a medio camino entre lo literario y lo periodístico, que desde la reflexión y las prácticas actuales de la prensa moderna aparece como uno de los más difícilmente clasificables. Sin embargo, su vigencia obligó a que diversos autores hayan intentado definirla. Cito el libro Géneros Periodísticos de Jesús Martín Vivaldi. Este autor asume como punto de partida una cierta ambigüedad, estableciendo que se trata de un género informativo, pero es algo más que pura información. Un elemento distintivo de la crónica sería justamente la interpretación o valoración de los hechos que en ella se narran. Comillas, dice el autor, el cronista al relatar algo nos da su versión del suceso, pone en su narración un tinte personal. No es la cámara fotográfica que reproduce un paisaje, es el pincel del pintor que interpreta la naturaleza. Cierre de comillas. El otro elemento constituyente fundamental de la crónica son los hechos, textualmente producidos como noticias. Sin ello, la crónica dejaría de ser periodística. Martín Vivaldi agrega que no existe un estilo objetivo predeterminado para la crónica. De todas formas, esa libertad estilística tendría un solo límite establecido por el carácter noticioso del hecho en torno al cual se escribe, ya que, como vimos, allí estaría la clave específica de su identidad en tanto forma periodística y no literaria. Este límite, sin embargo, no se restringe al plano del contenido, sino que se manifiesta con similar importancia en el plano expresivo, el cual debe someterse a las exigencias comunicativas, a la presencia heterogénea del lector en un sentido amplio. Así, el estilo de la crónica ha de ser claro, sencillo, conciso, revelador de un contenido que se comunica a alguien. En ese marco valen todos los recursos estilísticos y retóricos, la comparación, la metáfora, la ironía, la paradoja e incluso, aunque mesuradamente, la hipérbole. La única exigencia es la claridad comunicativa en función de un público determinado. En definitiva, toda crónica tiene un sentido y entraña una significación. Se escribe de algo, para y para alguien. Se cuenta un hecho significativo y se le da al relato un sentido. Se narra un suceso y se procura describir su valor.
Dicho proceso se extendió por toda América Latina y ha sido objeto de numerosos estudios. Cito solamente a dos autores, Susana Rotker y Julio Ramos, probablemente de los más importantes. El texto de Patricio Jara se inscribe en esta forma de narrar historias, de dar cuenta de la vida cotidiana de una sociedad. Nuestro país cuenta con una larga tradición de periodistas cronistas, hombres y mujeres, que comenzó en los albores republicanos y que se extendió durante todo el siglo XX hasta ahora. No intentaremos, desde luego, la construcción de un estado de la cuestión al respecto, ni de confeccionar alguna lista de estos y estas personajes, ya que inevitablemente sería o muy extensa o incompleta. Sin embargo, sí queremos detener una variedad especial de crónicas, aquella que trabaja la obra que comentamos, que es la que recrea hechos o situaciones sociales o individuales del pasado en clave informativa. Podemos citar solo en forma ilustrativa a Wilfredo Mayorga, texto del Cielito Lindo, La Patria Joven, la historia política chilena del siglo XX, narrada desde una perspectiva periodística y testimonial. Y a Tito Moon, Las banderas olvidadas, reportaje de una época apasionante, una crónica vívida y crítica de la vida política y social chilena del siglo XX. Dado lo anterior, los y las estudiantes de nuestra escuela no podían estar ausentes. Hay numerosas memorias de título que desarrollan un esfuerzo semejante, como por ejemplo, comillas, Clotario Blés y la lucha sindical de la profesora Patricia Matos de la Parra, anecdotario de la política chilena 1925-1973 de Camilo Espinosa y Franco Pardo, la historia detrás de los integrantes del Valle Azul de Guillermo Acuña, convertida en libro, Las vías de los tiempos de Estefanía Labrín. También cabe mencionar una obra que proviene de otro campo. Se trata del libro publicado por el académico y filósofo Eduardo Debes, Los que van a morir te saludan, historia de una masacre, Escuela Santa María de Iquique, 1907, que narra día a día lo que ocurre en la ciudad, desde el domingo 15 hasta la infausta tarde del sábado 21 de diciembre de ese año, desde que llegan las masas de trabajadores en huelga y sus familias, desde las oficinas salitreras desperdigadas en La Pampa, hasta que desarmados son masacrados por el ejército. Dice el autor citado, comillas, la gran intención de las páginas que siguen es elucidar lo ocurrido en ese aquí y en ese ahora, para que después no nos puedan contar cuentos. Me parece que en Patricio Jara existe una similar intención surgida cuando se encontró con la historia de Raúl Morales Miranda, que es la base del libro que tenemos entre manos. Dicho objetivo está plenamente logrado. El autor nos hace recorrer una historia como la de muchos, que pasa por situaciones extremas en el contexto de un proceso cataclísmico como lo fue la Segunda Guerra Mundial, y que rehace luego su vida creando una cotidianidad como tantas. El libro, al reconstruir esos hechos pasados en clave informativa, genera la expectativa permanente sobre su devenir y desenlace. Cuarto, una última razón y no menos importante. A propósito del debate no exento de justificada alarma sobre las llamadas fake news, mejor noticias engañosas, un último apunte. Es impresionante la nota que recoge el libro sobre el fallecimiento de Raúl Morales Miranda, publicada en el Mercurio de Antofagasta, el 28 de diciembre de 1977, en la que se le colocaba integrando durante la Segunda Guerra Mundial la Marina de Estados Unidos y recibiendo heridas, comillas, en la cabeza y la pierna provocadas por esquirlas de una bomba cuando defendía un submarino, cierre de comillas. Bueno, por más que el Mercurio se vista de seda, ya saben. Gracias. Muchas gracias, profesor Santa Cruz. Quería agregar otro texto que se recuerda poco, que es el de Luis Hernández Parker, que muchos recuerdan como un gran cronista radial, pero también tiene un texto precioso sobre el terremoto del 62, del 60, perdón, en Chillán, que lo escribe encima, digamos, sobre la noticia. Son crónicas que despacha la revista Ercilla. Está disponible en esa joya que tenemos, que es Memoria Chilena, pueden leerlo ahí digital, que me parece recupera o honra también esta tradición que mencionaba el profesor Santa Cruz. Yo quería... ¿Ah? Sí, yo no tengo un texto porque no, soy Matea, pero no tanto, pero tengo preguntas porque me parece que no está suficiente. Me interesa entrar a la cocina del libro, que es una palabra que tiene muy mal prestigio hoy día, pero yo quiero reivindicarlo.
Y tengo un par de preguntas para Patricio respecto a esto, pero antes de ese par de preguntas quiero leer un fragmento del texto que motivan en parte estas preguntas. En el capítulo 4, si ustedes lo tienen por ahí, pueden seguirlo, dice: no importa cuánta información consigas sobre una historia, más allá del hecho, los datos y los testimonios, siempre será imposible asignar la dimensión justa a las cosas. Tienes la opción de reconstruir y recrear, pero los verbos en condicional se convierten en un peso que no suelta y más vale asumirlo. La distancia entre estuvo y habría estado puede ser un abismo. El pasado lejano es en blanco y negro, la Segunda Guerra Mundial aún más. No hay manera de salir de allí. Y junto con eso quiero rescatar también cuando los periodistas en Antofagasta encuentran esta historia y buscan a la madre de Morales Miranda, la madre les responde, ¿no? Después de la sorpresa inicial por la visita del periodista, doña Artemia, nerviosa, se puso en guardia ante las preguntas que le hacían, porque no sabía que su hijo estaba vivo hasta entonces. Y aquí cito a Artemia: ¿para qué quieren ustedes saber la vida de mi hijo? Yo creo que solo a mí me debe interesar, cierro comillas. Y con esto, Patricio, quiero preguntarte cómo surge la idea de este libro, cómo se encuentra, que es algo que dice el profesor Santa Cruz. Si nos puedes contar más de ese encuentro. Bueno, gracias por venir, por darse el tiempo. Gracias antes de responder, quiero agradecer evidentemente a la facultad, a la Dirección de Investigación-Creación por apoyar este proyecto que, como bien se decía, es bastante largo, o fue bastante largo. Quiero agradecer también la confianza que me dio la familia de Raúl Morales Miranda. Aquí está presente Gertrudis, ¿cierto? Morales Saunders, su hija. Quiero agradecer también a ustedes, por supuesto, por aceptar presentar el libro. A Pablo Marín, mi editor, ¿cierto? Que aceptó trabajar con alguien muy mañoso, pero él también, así que yo también le edité un libro, así que trabajamos ahí en eso y me da plena confianza y sentí que su apoyo para que la obra gruesa quedara un poco más fina fue fundamental. Bueno, y a la cantidad de personas que en todo este tiempo supo de esta historia, también a ustedes, los estudiantes, por venir. Yo tengo una regla: yo no digo que escribo a mis estudiantes nada y prefiero que ellos se enteren. Y si invité a algunos, bueno, a mis cursos, era un poco por la posibilidad que tenían, y que fue lo que más me interesó, que este libro se regalara, ¿sí? Lo pueden llevar al Persa y venderlo, por supuesto, y le sacan 5 lucas, ¿no?, para la promo. Pero me interesaba eso, y creo que también era muy importante que una historia de este tipo estuviera lejos o fuera del camino habitual que tienen los libros publicados por editoriales grandes, comerciales, de las que no tengo nada que decir, al contrario. Me han soportado durante casi 20 años publicando con mucha paciencia. Pero la idea es saber que este libro se podía hacer de acá, y era un libro de crónica y era un libro periodístico que podía tener su camino para llegar de algún modo a las personas interesadas. Me parecía bien. Ahora, claro, el libro cuenta la historia de una, como he dicho en un lead, la persona que se embarca rumbo a Europa, y su barco es capturado por los alemanes frente a Brasil, ¿cierto? Ya él se lo llevan detenido junto a toda la tripulación, y recorre diferentes puertos hasta que llega a Bremen. Y transcurre toda la guerra detenido. Y luego lo liberan.
cae herido, llega a un hospital de campaña donde hay una enfermera inglesa. Y adivinen. Pero eso es como una manera muy, muy sintética, ¿verdad? Y yo creo que la cocina del libro, y si por lo tanto es crónica y no es novela, demoré tanto en páginas, eh, en todo este retrocedía, se caía, investigaba por lados completamente equivocados. Completamente equivocados. Y siempre tuve la historia ahí. Yo pensaba hoy día en la mañana, mientras hacía mis oraciones matinales, en que por qué me interesaba tanto este tema. Y hay un asunto muy importante para mí que es la relación con el desierto y la relación o el interés por la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la relación de la relación que yo tuve con mi papá. O sea, probablemente los únicos momentos que yo tenía con mi papá era cuando íbamos al cine o cuando íbamos a ver fútbol. Mi manera de relacionarme con él, una persona que trabajaba en el puerto, era esa. Cine, completos, fútbol, completos. Eso era. Y yo fui muy feliz en eso. Y también pensaba por otra cosa que me dijo mi papá, porque durante mucho tiempo yo era chico y bastante pavo. Y un día le pregunté, papá, ¿quién ganó la Primera Guerra Mundial? Y él me dijo, los aliados. Papá, porque solamente íbamos a ver películas de guerra, nada más. Y después de Rambo y Chuck Norris, hasta ahí llegaba el arco artístico de mi papá y me parecía bien. Y después le pregunté, papá, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los aliados. Papá, ¿quién ganó la Tercera Guerra Mundial? Los alemanes. Y yo me quedé mucho tiempo, un año probablemente, pensando que eso había sido así. Tenía 7 años, una cosa así. Y es como muy raro, yo creo, que las cosas que confluyen en los temas que a uno le interesan. Pero evidentemente, haber vivido 25, casi 30 años en una ciudad puerto, con el desierto, con esta idea de un pasado latente, a mí fue muy motivador. Y sobre todo también por esta intención periodística busquilla. Y sobre todo una historia que también y que tiene que ver con la cocina, con que uno trabaja con material real. O sea, estás contando la vida de personas. Claro, en el momento se transforman en personajes, pero existen y tienen descendencia. Hay algo que también yo les insisto harto a los estudiantes, el hecho cuando tienen que presentarse. Hola, me llamo Juan Pérez. ¿Sí? Soy estudiante de periodismo y me gustaría hacerle una entrevista a propósito de tal tema. Eso que es como tan simple, pero a la vez tan elemental. Yo creo que lo vivimos todos los periodistas y sobre todo cuando yo llamé, ¿cierto?, a un hijo de Raúl Morales y le dije, quiero conversar sobre su papá porque tengo información sobre él, sobre una entrevista que encontré en un periódico. Y fue una conversación telefónica y después conversé con Gertrude, después conversé con Elsa. Y darte cuenta de que es un material histórico viejo, un material antiguo, pero muy delicado. Y por eso, como se dice, hay que irse con cuidado. Y creo que el principal como razón de trabajar esta historia y de lo que había detrás es saber que me iba a demorar. A diferencia de lo que pasa con una novela, que bueno, uno también se demora en las novelas, pero puede ir echando mano a un montón de cosas, aquí no. Y fue una decisión de hacer crónica y no novela, como también la historia de Jack Adams, el aviador, también fue crónica, asumiendo los riesgos de la crónica en ese sentido. Precisamente es haciendo el libro de Jack, ¿aló?, que te topas con el recorte de Morales Miranda.
¿o no? Que te encuentres. Entonces, ¿puedes contarnos un poco eso? Porque queda un poco suspendido un tiempo, y por ahí, por 2006, algo de eso está contado en el libro, pero si puedes contar más, ¿cómo es que te topas con este recorte en un diario en Antofagasta y luego desde el 2006 en adelante le tratas de convencer a distintos editores en distintas revistas, en distintos medios? Cuenta un poco ese largo, casi 20 años, desde que tienes este recorte hasta que consigues publicar el libro. Escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Está un megáfono mejor. Como en la feria. Yo di con una historia en Antofagasta sobre un piloto chileno, hijo de ingleses, que combate en la Segunda Guerra Mundial y su avión es derribado al final de la guerra. Hice una crónica de eso. Me demoré también muchísimo. Y buscando una información sobre el barco, el nombre del barco. Una tarde para saber el nombre del barco que él abordó para irse de Antofagasta a Valparaíso, junto con otros voluntarios. Me tomé una tarde completa en la biblioteca municipal. Y revisando diarios antiguos, evidentemente ya era muy tarde y no encontraba el nombre del fucking barco. Me encuentro con el titular extravagante, ¿qué es ese? Y dije, a ver, pare la música, así, no, esto no podía ser. O sea, tenía dos cosas, ¿sí? O sea, es como cuando alguien ve a una niña bonita y después aparece una más bonita, así, no, uno se tiene que ir. O cuando se gana un premio y después se gana otro más grande, así, no sé. Y de verdad que dije, no, esta historia hay que guardarla, porque estaba muy metido con Jack Adams, que era este aviador, ¿cierto? Que también había un montón de misterios de qué pasó y su avión derribado. Y yo sabía que había una carta de una niña que vio caer el avión y ella estuvo cuando encontraron los cuerpos de los pilotos, de los tripulantes de un bombardero Lancaster en Francia. Y no podía dar con la carta, y a la final di con la carta, pero no tenía que me la tradujera de verdad, como en el francés de la época, un lío. Y dije, no, así que la historia de Morales Miranda quedó guardada un tiempo. Y desde entonces, bueno, se publicó la historia de Jack Adams, pero yo siempre era como si estuviera sentado ahí. Y son esos temas que, claro, son, no sé si obsesión periodística, pero sí la necesidad de que uno no puede dejar la historia botada. Porque hablaba de muchas cosas que me interesaban. O sea, yo no conocía a mis abuelos, pero me habría encantado tener un abuelo como Raúl Morales Miranda. O sea, lo llevaría a todos los canales de televisión y ganaría dinero, ¿eh? Contando su historia. Pero había un tema ahí que como con la ciudad donde yo vengo, Antofagasta, con el norte, ¿cierto? Pero con ese norte en serio, el norte seco, que me seguía. Yo sentía ya acá en Santiago que cada vez que tomaba la historia de Morales Miranda volvía un poquito a Antofagasta. O sea, para saber que la mamá de Morales Miranda vivía en Calle Mata, en un número que hoy no existe, el 700. Alguna vez esa calle tuvo el número 700, pero ahora no. Y no había cómo saber. Y es como entrar a eso y buscar datos y equivocarte. O sea, yo publiqué una primera historia, una primera versión de Morales Miranda en un libro que se llama Dios es chileno, que publicó Planeta el año 2006. Y todo lo que se dice ahí está equivocado. Todo lo que se dice ahí está tan equivocado y es tan espectacular el error y que me dieron ganas en algún momento de incluirlo al final de este libro, así como antibonus, ¿cierto? Claro, porque me quedé con cosas que eran incoherentes, porque yo las entendí mal
Y porque los periodistas, como decía el profe, de la época también, o sea, era todo muy confuso. Claro, y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué no existe ficción? Es que no, po, no, no. Yo no podía, o sea, porque yo quería tratar de contar una verdad y que significara algo para quien la lee, que, que le, que le cuente cosas que no sabía. Yo creo que una de las razones del periodismo es eso, decirte algo que no sabías. Y siento que lo que está acá en este libro, que si bien todo el mundo conoce la Segunda Guerra Mundial y por qué ocurrió y cómo ocurrió y cuándo ocurrió y probablemente sus consecuencias, acá había un detalle puntual que siento que, como bien comentaba el profesor, se merecía contar. ¿Aló? Una de las cosas que hemos estado hablando, preparando esta conversación, tiene que ver con cómo hay algunas historias que pueden parecer pequeñas, que son como un hoyo negro a un momento, a una época, a un clima, a momentos, lugares culturales, políticos, etc. Y de eso hay un montón en la historia de Morales Miranda, pero hay una cuestión que me gustaría invitarlo a los dos, y por lo menos a mí me alucinó mucho del texto, que tiene que ver con la riqueza de la industria de medios, de periódicos, de diarios, de ese retrato complejo que normalmente es mucho más invisible, no solo históricamente, sino que contemporáneamente respecto a Santiago y las regiones. Hay diarios, hay periodistas, hay interés, hay disputa política también, ¿no? Porque la embajada norteamericana tiene un mecanismo de propaganda, es una zona de migrantes japoneses, de migrantes de distintos lugares. Entonces, si podemos pasearnos un poquito por ese panorama de prensa, donde colgaban en los murales, los diarios ponían las noticias en los murales. Si podemos mirar un poco a la distancia ese espacio cultural que además, como mencioné en algún rato a propósito de la prensa de mujeres, también ya tenía una riqueza enorme desde fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, con la prensa obrera, de las mancomunales, del desierto. O sea, hay ahí un campo de disputa política, cultural, sí. que me parece súper interesante, O sea, como este ojo abre en este libro. Yo tengo la idea que el norte y el sur, los extremos, eran países completamente diferentes. Y yo creo que si el norte hubiera puesto una muralla y si Punta Arenas hubiera puesto otra muralla, serían países completamente distintos y más conectados, me parece, con el mundo que Santiago. O sea, yo creo que fue el norte y fue el sur que permitieron que existiera el centralismo del modo que se conoce ahora. De verdad que eran otros países, porque evidentemente había no solo inmigrantes, sino que había una inmigración. Voy a ser bien cuidadoso. Que empujaba la industria. Que llevaba o sea, que se instaló donde no había nada y generó progreso muy rápido. Lo mismo pasa en el sur, y eso lo descubrí también con Piloto Pardo. En el caso con Piloto Pardo, con la Primera Guerra Mundial. El problema que ellos tenían es que querían proyectar las películas que traían los expedicionarios de los hielos, pero resulta que, como estaba la Primera Guerra Mundial, los ingleses el único proyector que estaba lo tenía el club alemán. Los ingleses no iban a ir a pedirle a los alemanes un proyector para proyectar las imágenes, valga la redundancia, de la expedición de Shackleton en la Antártica. Así que, ¿qué hicieron? Construyeron uno. Medio feo, pero lo construyeron. Y en el norte ocurría exactamente lo mismo. Hay harto detalle. Por ejemplo, yo pienso en la colonia japonesa de Tocopilla. Bueno, ingleses, por supuesto, franceses, alemanes. Los alemanes se van. Gran parte se va al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero era un país diferente. Claro, el tema de la paranoia que había en Antofagasta con los supuestos ataques o la presencia de submarinos
alemanes rondando la costa entre Antofagasta y Tocopilla, porque de ahí se embarcaba el cobre que iba para Estados Unidos. O sea, que en las playas de Antofagasta se hubieran instalado reflectores y que por las noches barrían la costa por si aparecía algo, que se hicieran ejercicios militares hacia la zona del desierto ante una eventual invasión alemana. O sea, bien freak, si es que uno lo mira ahora. Pero claro, todas estas cosas te llevan a pensar que había una conexión diferente, ¿sí? Con propia prensa, ¿cierto? Con mucho periodismo. Era una época en que la radio importaba, pero y este profesor Santa Cruz lo conoce muy bien, ¿cierto? La prensa popular o la prensa obrera era por lo tanto un agente para ese segmento popular o para ese obrero que sabía leer. Pero esta paranoia, ¿verdad? Y que tiene un punto muy, muy importante, porque cierto día, un barco norteamericano que llevaba cobre, estalla, explota. Y había sido un submarino alemán. O sea, imaginarse eso en el norte de esa época, ¿cierto? Donde a veces había agua potable o el agua tenía mucho arsénico, ¿verdad? Las condiciones que eran es otro mundo y había, por supuesto, otras formas de comunicarse. O sea, saber que Punta Arenas tenía 5 diarios al inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, esta idea, y que esto me lo contaba el historiador Frederick Recabarren, que fue alcalde de Antofagasta, fue regidor, pero también papá de un amigo al que le decíamos el zombie. Sí. Que salieran con unas pizarras a escribir noticias gratis. O sea, claro, era como mal negocio, digámoslo así. Pero claro, eran como hoy los tuiteos, los posteos, qué sé yo. Y escribían la noticia, la gente la leía, y después la borraban y escribían otras. Claro, es algo que parece muy romántico, es evidentemente muy bonito si lo miramos de vista del punto periodístico, pero también me da la sensación que es unas costumbres, una forma de hacer periodismo que habla de un mundo muy distinto y que en cierto sentido lo podemos conocer, describir, pero yo no sé si lo vamos a entender por completo. Yo no sé si lo vamos a de verdad a entender por completo. Son procesos largos, de todas maneras. Eduardo, y tal vez, quizás, no sé si la prensa, pero también hablamos algo de esto, de cómo uno permite a través de este libro ubicar un momento de la historia y desmontar algunos mitos que no necesariamente hemos escarbado suficiente. Sí, por supuesto, como lo decía, esa idea de, a través de la crónica, de recrear hechos del pasado, ¿no? En clave periodística, no historiografía, digamos, ¿no? Permite introducirse, como lo decía Patricio, en mundos de pronto inimaginables hoy día, ¿no? O que cuesta mucho recrear, entender, colocarse en la mente de la vida y de la vida cotidiana de las personas, cómo pensaban, cómo sentían, cómo valoraban. Porque efectivamente ahí yo diría que lo fundamental que nos permite entender eso es la buena contextualización de las cosas, de los procesos, de los hechos. Entonces, claro, de pronto un hecho que aparentemente es muy pequeño tiene en su interior los elementos que vienen de un contexto mucho mayor. Entonces uno a través del hecho pequeño entiende el contexto y viceversa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la prensa, no solo Chile, toda América Latina, desde la independencia va generando un campo periodístico muy nutrido, ¿no? Muy nutrido en número y en diversidad de formatos, de género, etc. Y que se manifiesta en una prensa regional extraordinariamente numerosa, ¿no? Es decir,
que no depende de diarios que nos venden de Santiago. Es decir, algunos sí, claro, el Mercurio, la gran cadena, está en Valparaíso y está en Santiago y está en Antofagasta, después está en Arica y está en Calama, ¿no? Con sus diarios El Mercurio y La Estrella, ¿no? Pero, qué sé yo, la prensa, por ejemplo, de la octava región, por decir algo, ¿no? El sur de Concepción, viene desde el siglo XIX, ¿no? Y no es, la prensa, el Correo de Valdivia, que me tocó conocerlo cuando yo era joven, ¿no? Y verlo salir en las mañanas, ¿no? O el Diario Austral de Temuco. Ahora, después sí, en la época de la dictadura en Mercurio se fue apropiando de casi todos esos diarios, pero eso es otra historia, ¿no? Pero durante el siglo XIX y XX hay una prensa regional, y como tú lo decías, o sea, hay 5 diarios en tal parte, hay en Antofagasta, en todo lado, hay muchos diarios, y diarios que discuten entre ellos, porque tienen distintas visiones de mundo, distintas concepciones, y se da debate entre los diarios, es decir, en distintos tipos de interpretación de la realidad. Y eso es algo que a lo mejor hoy habría que meterse, ¿no? No lo voy a hacer, pero ¿de qué manera la digitalización y la Internet nos toma eso y lo reconfigura? Sí, a mí lo que me llamaba mucho la atención mientras hacía la investigación, sí, estamos, la cantidad de cosas que pasaban. Yo le mostraba a los estudiantes de taller de reporteo eh, una portada del Mercurio de 1900 y una portada de ahora. La cantidad de noticias y esta idea que había antes y que la gente iba al diario. La gente iba al diario a contar las noticias. Y yo creo que si uno, claro, es como así como de chocho, ¿verdad? Uno podría estar mucho tiempo mirando esas noticias y encontrando historias, así como ahora los profesores les pedimos, busquen una historia, encuéntreme un dato, cuénteme algo que ocurra en su barrio. Yo creo que esta idea de ir estirando el hilo, a veces uno tiene suerte y a veces uno tiene mucha suerte. Y yo siento que en este libro, si yo no me junto muchos años después con Gertrudis y con Elsa, una tarde de enero de mucho calor, y volvemos a mirar las imágenes, las fotos que están pasando, las cartas, en fin, eh, todo el material, y no cae al piso otra foto donde no aparece Raúl Morales Miranda. Aparecen otras personas formadas en las mismas bancas, ¿cierto? Donde están los demás. Si esa foto no se cae al piso y yo la tomo y veo, y digo, este aquí no está, ¿quiénes serán? Y doy vuelta la foto, que eran como tiempo postales, y salen 2 nombres, y sale una fecha, y empiezo a buscar quiénes son esas personas. No hubiera dado con Anja Hassler, que es una historiadora alemana que hace el epílogo del libro. Y ella había estado por años buscando información de una de esas personas, porque ella hizo su tesis doctoral, o la estaba haciendo, no, la hizo sobre una historia que tenía que ver con un grupo con la relación de los españoles, ¿cierto? En los campos de prisioneros. Y yo le escribía desde Chile y le decía, mira, encontré esta foto, te encontré a ti porque sale en un paper que escrito por ella con otras personas que se menciona, y di con el tema y le digo, mira, encontré esta foto, ella le puso cara a la persona que había investigado, que no sabía quién era. Y yo le conté en qué estaba y me dijo, dame los datos, voy a ver qué encuentro. Y como se dice, tate. Y ahí cambia el libro por completo y de que lo lean. Sí, y la historia se abre para otros lados y eso es lo que yo puedo decir. Patricio, ¿tú quieres cerrar también con algunas palabras con Gertrudis? Sí, yo quería, a mí me enseñaron hartas cosas que me enseñaron, pero que a veces las olvido, mis papás, es dar las gracias, pero de esas no me he olvidado. Yo le quería dar gracias a Gertrudis por su tiempo, a Gertrudis Morales Saunders, hija de Raúl Morales, por confiar en esta persona que apareció una vez y después apareció como 15 años después,
por su tiempo, por recibirme, a su hermana también, ¿sí? A su hermano que ya no está, que fue con el primero que conversé, y por la paciencia. Así que le quería dar las gracias, le quería hacer un regalito y les pido un aplauso para Gertrudis, por favor. Gertrudis, muchas gracias, profesor Eduardo Santa Cruz. Hablamos harto de este libro y creo que seguramente vamos a seguir hablando. Creo que Sí, pelando después, ¿sí? sí, vale otra conversación sobre Piloto Pardo también. Si van a empezar a hacer los libros así dejados por Sí. debajo de las mesas. Y gracias, Patricio, por No, confiar en sí, nosotros. yo feliz. Que podíamos Gracias a llevar esta ustedes por la conversación. invitación. Gracias, de verdad. Gracias a todos los que vinieron. Damas, caballeros, por venir. Tan coquetos todos. Gracias por estar acá, ¿verdad? A la facultad, sí, y como decía, a las diferentes instancias que apoyaron este proyecto y hicieron que el libro estuviera. Sí, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, qué alegría haber estado también hoy día acompañando un poquito a esta mesa, anunciándola, cerrándola en estas palabras, porque la crónica es parte también del sello histórico de nuestra Escuela de Periodismo. Y qué mejor con lo que hace Patricio Jara y tantos más. En algún momento me recordó también a mi querido Pancho Moat, que hacía clases acá, con el Pampao Riquelme, etcétera. O sea, hay mucho que conversar ahí entre esa camada de cronistas como es Patricio Jara. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Eduardo. Agradecemos también a quienes siguieron la señal de YouTube y al público que está ahora acá, en el lanzamiento Morales Miranda, un chileno en un campo de concentración nazi, por supuesto a su hija. Es momento de ir, ya saben a qué, están esperando ahí los pancitos, el café, etcétera. Y les recordamos, no se vayan, que a las 13:30, bueno, ya son las 13:30 prácticamente, en unos 15 minutos más, en el patio de las comunicaciones está todo preparadísimo porque nuestros egresados y egresadas maravillosos, a quienes quiero mucho, Richard Sandoval, Tomás García, Emilia Aguilar y Nicolás Rojas, conversarán sobre sus diversas experiencias periodísticas en un podcast inédito y lean los libros de sus compañeros y compañeras que les han precedido en esta escuela. Muchas gracias.